Vamos a repasar el ciclo celular. Recordemos que el ciclo celular cumple dos periodos que vamos a llamar interfase y mitosis. La interfase se divide en la etapa G1, donde la célula crece, se reproduce en una gran cantidad enzimática. La etapa S es donde se da la síntesis del material hereditario dentro del núcleo celular, y en la etapa G2 es cuando aumenta la síntesis de proteínas y la célula se va a disponer a dividirse. ¿Te acuerdas de la mitosis? La mitosis duplica el ADN, se encarga de la síntesis de proteínas, de la división de los centriolos y el suministro de energía para los procesos sucesivos. Sus objetivos son que las células van a poseer la misma constitución genética idéntica, garantiza el crecimiento somático y es responsable tanto de la herencia como de la reproducción. Cumple 4 etapas: profase, metafase, anafase, telofase. En la profase el centriolo se duplica y migra hacia los polos, desaparece el núcleo, la membrana nuclear y los cromosomas van a contener los genes. En la metafase, los cromosomas se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula. Aquí las dos cromatinas se separan en cromosomas idénticos. En la anafase, los cromosomas se dirigen hacia los polos. Recordemos que en esta fase la célula contiene el doble de los cromosomas. Y por último, en la telofase, los cromosomas se alargan, el lustro cromático desaparece, se forman las membranas nucleares, se organizan núcleos nuevos para dar campo a la citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma para dar como resultado dos células hijas idénticas. Acá podemos observar todo el proceso de la profase, donde desaparece, los cromosomas se alinean, van hacia los polos opuestos, vuelve a aparecer el núcleo y luego la citocinesis, donde divide las dos células. Ahora sí, vamos a evaluar. Los siguientes párrafos se refieren a fases del ciclo celular. Léelos. Dado que la molécula del ADN lleva la información genética de las células, antes de la mitosis deben generarse dos moléculas idénticas para ser repartidas entre las dos células hijas. Es el tiempo que transcurre entre la duplicación del ADN y el inicio de la mitosis, dado que el proceso de síntesis consume una gran cantidad de energía. La célula entra nuevamente en un proceso de crecimiento y adquisición de ATP. La energía adquirida durante esta fase se utiliza para el proceso de mitosis, que ocurrirá de inmediato. ¿Cuáles crees que son las etapas del ciclo celular? 1S y 2M, 1S y 2G2, 1G2 y 2S, 1M y 2G2, piensa. Correcto, 1S y 2M. Las siguientes afirmaciones se refieren a dos etapas del ciclo celular. Presenta dos estados que incluyen la división nuclear y citoplasmática, y es el estado dedicado al crecimiento celular y a los preparativos químicos para la duplicación del ADN. ¿A qué etapas se refieren? 1S y 2M, 1S y 2G2, 1M y 2G2 y 1M y 2G1. Piensa. Exacto. 1M y 2G1. Los siguientes textos se relacionan con fases de la mitosis. En esta fase los cromosomas se colocan en el plano ecuatorial de la célula y cada uno se fija por el centrómero a la altura del lustro. Mira, plano ecuatorial. Esta fase comienza con la separación de las dos cromátidas hermanas, moviéndose cada una a un polo de la célula, o sea, van hacia los polos opuestos. ¿A cuáles se refieren? S telofase y T anafase, S metafase y T profase, S anafase y T metafase, y S metafase y T anafase. Correcto. S metafase y T anafase. Observemos esos dibujos. ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? ¿Cuál es el nombre de esa fase representada? Profase, metafase, anafase y telofase. Correcto.
visualizar lo siguiente. Desaparece el nucleolo, comienza a desintegrarse la membrana nuclear. ¿Cuál es el nombre de la fase de la mitosis que se da por terminado al ocurrir lo descrito dentro del recuadro anterior? Profase, metafase, anafase, telofase. Sí, es esa, claro, profase. Observemos el dibujo. Observa que hay en la división de dos células donde se produce una citocinesis. ¿Cuál es esa fase de la mitosis representada? Profase, telofase, anafase, metafase. Exacto, telofase. Leamos. Se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. El uso comienza a desintegrarse, los cromosomas se alargan y vuelven a su posición de reposo. Los centriolos empiezan a moverse en dirección a los polos opuestos de la célula. Los cromosomas son visibles, la envoltura nuclear se rompe y comienza la formación del uso mitótico. ¿Qué nombre reciben esas dos fases? Analicémoslas. Profase y anafase, telofase y profase, metafase y telofase, telofase y metafase. Piensa. Correcto. Observa esas dos imágenes. ¿Qué me representa? Claro. La telofase 1 y en la 2 tenemos una profase. Correcto. Vemos en la telofase donde se forman dos células hijas y se va a dar el proceso de la citocinesis. Y en la 2 vemos donde los cromosomas están en un núcleo unidos. Excelente, muchas gracias.